Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a comenzar con la clase número 1, que tiene que ver con el método árabe para multiplicar. El objetivo de aprendizaje es el 3, que dice lo siguiente: demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de 2 dígitos por números naturales de 2 dígitos. Indicaciones. Lee en forma comprensiva las siguientes indicaciones. 1. Observa el video de la clase 1 y resuelve las actividades sugeridas. 2. Observa el video de la clase número 2. En la clase 1 de la semana del 22 al 26 de junio aprenderemos: indicadores. Multiplican números de 2 dígitos por números de 2 dígitos. Y el siguiente indicador es: usan el método árabe para multiplicar. Método árabe. Como ya han visto en años anteriores, se ocupa una tabla similar a la que aparece en esta imagen. En la próxima diapositiva vamos a explicar paso por paso cómo es la metodología de este sistema. Estrategia método árabe. Vamos a multiplicar los siguientes números: 23 por 12. Ambos números se componen de 2 dígitos, por lo tanto vamos a elaborar una tabla que responda a eso, es decir, va a ser una tabla de 2 por 2. Luego de eso vamos a dividir en forma diagonal cada uno de los cuadrados que componen esta tabla, de tal forma como muestra la imagen. Así nos quedan 4 diagonales. Finalmente vamos a escribir los números 23 en la parte superior y al costado derecho vamos a escribir el número 12, separado así como se observa. Ahora vamos a multiplicar el 1 con el 3 y vamos a escribir los resultados de esa multiplicación, las unidades en el triángulo inferior de ese cuadrilátero y las decenas en la parte superior de ese cuadrilátero. Es decir, si yo digo 1 por 3, me va a dar 3. Por lo tanto, en la parte de las unidades, que es el triángulo inferior, pongo el 3 y en el triángulo superior pongo 0. Luego multiplico 1 por 2, que eso me da 2, y pongo el 2 en el triángulo inferior, que corresponde a las unidades, y el 0 en la parte superior, que corresponde a las decenas. Como ya acabé con el primer número, voy a multiplicar con el número que viene abajo, que es el número 2. El 2 lo multiplico con 3 y eso me va a dar 6. Y escribo el 6 en la parte de las unidades y 0 en las decenas. Luego multiplico 2 por 2 y eso me da 4 y escribo 4 en la parte de las unidades y 0 en las decenas. Para tener el resultado a la multiplicación, lo que debemos hacer es sumar en forma diagonal. Es decir, vamos a partir por la diagonal más inferior, que es donde se encuentra el 6. Entonces sumo el 6 con algún otro resultado, pero en este caso solamente está ese número. Es decir, el resultado de ese cuadrante es 6. Luego voy a sumar los números que se encuentran en la diagonal que viene, que es 3 más 0, que me da 3, más 4, me da 7. Ahora viene la diagonal siguiente. Y en la diagonal siguiente encontramos el número 0 más 2, que es 2, más 0, y se pone el resultado al costado izquierdo, y el resultado es 2. Finalmente, la última diagonal solo tiene al número 0, por lo tanto el resultado es 0. Ahora, para poder escribir el resultado final a la multiplicación de 23 por 12, yo voy a considerar el siguiente orden. Primero vamos a poner los números que se encuentran al costado donde está la flecha en dirección hacia abajo, y luego los números que se encuentran en la parte inferior, que en este caso son el 7 y el 6, siguiendo el orden que nos indican las flechas. Por lo tanto, la respuesta es: el resultado a la multiplicación de 23 por 12 es igual a 276. Estrategia método árabe. Vamos a multiplicar los siguientes números: 453 por 62. Como vemos, estos números, el primer número se compone de 3 dígitos y el segundo número se compone de 2 dígitos. Por lo tanto, la tabla que vamos a elaborar va a ser de 3 de ancho por 2 de alto.
como se observa en la figura que está a la derecha. Luego vamos a dividir esta tabla en diagonales, siguiendo la división que se ve en el dibujo de la derecha, y vemos que quedan con 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. Ahora vamos a escribir los números. El 453 en la parte superior y el 62 al costado derecho hacia abajo, o sea, primero el 6, luego el 2. Y vamos a multiplicar de forma cruzada, por ejemplo, 6 por 3, y vamos a poner el resultado en el triángulo inferior, las unidades, y en el triángulo superior, las decenas, según corresponda. Por ejemplo, 6 por 3 es 18, por lo tanto, el 1, que corresponde a las decenas, va ubicado en el triángulo superior, mientras que el 8, que son las unidades, van ubicados en el triángulo inferior. Si miramos ese cuadrante, se ve cómo se forma un 18. Ahora multiplicamos 6 por 5. Eso es 30. Ubicamos el 3 en la parte de las decenas y ubicamos el 0 en las unidades. Finalmente multiplicamos 6 por 4, que nos da 24, y ponemos el 2 en la parte de las decenas y el 4 en la parte de las unidades. Ahora lo hacemos con el número 2. Multiplicamos 2 por 3 y eso nos da 6. Por lo tanto, solamente ponemos el 6 en las unidades y 0 en las decenas. Ahora nos continuamos con 2 por 5, que es 10, y ubicamos el 1 en la parte de las decenas y el 0 en las unidades. Finalmente, multiplicamos 2 por 4, que me da 8. Por lo tanto, el 8 va en el triángulo inferior y en el triángulo superior va 0. Para obtener el resultado final de esta multiplicación, vamos a sumar los resultados obtenidos por diagonal. Es decir, en la primera diagonal, que se encuentra pegada al número 2 del 62, donde está ubicado el 6, esa es la primera diagonal y vamos a sumar solo el 6. Como no hay más números que le acompañen, 6 más nada es 6. Luego, sumamos los números que están en la diagonal siguiente, es decir, donde se encuentra el 8 más 0 más 0. Por lo tanto, el resultado es 8. Por último, seguimos avanzando y multiplicamos sumamos los números que están en la diagonal siguiente. Y esos son 1 más 0, que es 1, más 1, que son 2, más 8, que son 10. Como no podemos poner un número de 2 dígitos, nosotros ponemos la unidad, que es el 0, y el 1 lo dejamos como reserva para la siguiente diagonal. Volvemos a sumar en esa diagonal los resultados y tenemos 1 más 3 es 4, más 4, 8, más 0, 8. Y esto se ubica al costado. Finalmente, la última diagonal, donde está ubicado el número 2, como nadie más la acompaña, el resultado es 2. Para poder escribir el resultado final a esta multiplicación, vamos a seguir el orden que nos dan las flechas. Por lo tanto, nos va a quedar el número 28.086. Respuesta. El resultado de la multiplicación de 453 por 62 es igual a 28.086. Pensemos en lo que hemos aprendido. Piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué he aprendido? Soy consciente de mi pensamiento y debo reconocer qué cosas he aprendido en la clase de hoy. Puedo revisar los indicadores. ¿He logrado poder aprender lo que habíamos planeado con los indicadores? Número 2. ¿Cómo lo he hecho? Identifico los pasos que doy. Hoy día multiplicamos con el método árabe. ¿Cómo hice este método árabe? ¿Cómo hice la tabla? ¿Se hace cualquier tipo de tabla con la cantidad de cuadrículas o tengo que seguir alguna característica especial según los números? Número 3. ¿Qué me ha costado más y qué me ha costado menos? Identifico si el método árabe se me hace más fácil o más difícil en comparación con el método tradicional y practico según como a mí se me facilite para poder multiplicar números de 2 dígitos por números de 2 dígitos o más. Finalmente el número 4, ¿cómo voy a usar lo aprendido? Y aquí planifico futuros proyectos. Y aquí puedo yo crear nuevos problemas matemáticos que involucren multiplicación o quizás puedo imaginar cosas de la vida real para poder llevarlas a cabo durante esta estancia en nuestras casas.
Practica y evalúa tus aprendizajes. Observa y resuelve los ejercicios sugeridos en la clase número 2. Mucho éxito.